Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Número 10. Hola, Janet. Creí que debías ir a Milwaukee. No me digas a dónde debo ir. Falté a la conferencia porque enfermé. ¿Y sabes por qué me enfermé? ¿Vino Andrés? No. Porque una zorra desquiciada. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este domingo 22 de diciembre de 2024. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte y porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Quería mudarme aquí. ¿Querías quedarte en la casa donde tu madre fue mutilada como cerdo? Eso es preocupante, Lisa. No quería ir. Y ayer sábado 21 y hoy domingo continuamos aquí en De Película de Caracol Radio dentro de la mágica subjetividad del cine, haciendo nuestro tradicional listado de fin de año de los peores largometrajes estrenados en este año que está a punto de terminar, tanto en las salas de cine como aquellos que se vieron en las plataformas en el streaming. Y por cierto, hoy hablé con el jefe del programa juvenil en el Serenity Manor y ya te han aceptado. Y con estos sonidos, cortesía de la plataforma de Max, hablamos de uno de esos largometrajes, una infame, insufrible producción supuestamente enmarcada en el romance, que de romance no tiene nada, es asqueroso este romance, con tintes de horror y de comedia. Su título, Lisa Frankenstein. Sí, la dirección corrió a cargo, convirtiéndose en la ópera prima de Zelda Williams, una realizadora, hija nada menos y nada más que de la leyenda Robin Williams. Y como gran protagonista de esta historia, una bellísima y talentosa actriz llamada Catherine Newton, que estuvo en un muy buen papel de Abigail en la gran serie de HBO Big Little Lies en 14 episodios entre 2017 y 2019, pero muchos también la pueden reconocer por ser Casey Lang en varias de las entregas de Ant-Man and the Wasp. Y el reparto de Lisa Frankenstein lo complementaban, entre otros, la gran Carla Gugino, que estuvo en Sin City, acompañada aquí de Elisa Soberano, y un actor que hace un papel realmente fastidioso, por decirlo de alguna forma, el coprotagonista de esta historia, Cole Sprouse. Sí, este Cole Sprouse, ustedes lo pueden recordar por haber sido parte del elenco de la famosa serie Riverdale, inspirada en los cómics de Archie y sus amigos, donde interpretaba al famoso Torombolo a lo largo de 136 episodios, y también estuvo en una película de 2019, A 2 metros de ti. Bueno, ya pasando a la historia, lo que se presenta como una película interesante que nos evocaba la nostalgia de los maravillosos años 80 y que pues podía plasmar un verdadero y tierno y maravilloso romance entre una mujer que se puede considerar una marginada, Lisa, que había sufrido un episodio traumático con la muerte de su familia a manos de un asesino, y que en el colegio pues no es la más popular, además que se convierte en una niña dark, que viste extraño, que utiliza colores negros y que se involucra más con los muertos a través de la literatura, y que frecuentemente o casi que a diario va y visita la tumba de un otrora poeta y del cual apenas se conserva su busto en condiciones ya de maleza, donde la naturaleza ha hecho lo suyo. Pues por esas cuestiones del destino y del guión, ella termina reviviéndolo y, muy al estilo de Frankenstein, empieza a reconstruirlo con las partes de otros cuerpos de personas que terminan siendo asesinadas. Oh, por Dios.
Sí, pero este Frankenstein resulta siendo de lo más fastidioso del caso porque ni siquiera pues trata de elaborar algún tipo de palabra y a esto se le suma que en algunas secuencias para tratar de ser divertidos recurren a lo asqueroso. Sí, ustedes se pueden dar cuenta si es que se atreven a ver este largometraje donde lo asqueroso es lo que supuestamente es divertido. Y así se construye esta historia que desaprovecha una buena idea original y la convierte en un pastiche. ¿Hola? Repleto de situaciones vistas en otras películas. Así que nuestro lugar número 10 es Lisa Frankenstein. Número 9. You should probably know that I have a really dark and unpredictable side to me. Y con estos sonidos de su tráiler en su idioma original, hablamos de nuestro lugar número 9, una película que uno como amante del cine nos explica cómo llega a completar una trilogía después de que su largometraje de origen fue aceptable, pero de ahí en adelante cuando uno creía que Carnage o Habrá Matanza era lo peor, pues no, habían guardado lo peor para el final. Con esta tercera entrega de 1 hora 50 minutos de duración, navegando el cine de superhéroes, antihéroes, también de aventura, de suspenso y de acción, con la película Venom: The Last Dance o El Último Baile. Delicious! You take me to all the finest places. Sí, aquí la dirección corrió a cargo de Kelly Marcel y en el reparto continuaba como Eddie Brock o como Venom, el señor Tom Hardy, acompañado aquí de Juno Temple, de Stephen Graham y de dos personajes que realmente fueron contratados únicamente por sus nombres, porque sus roles, sus caracteres los hubiera podido interpretar cualquiera y no había mucha diferencia. Rhys Ifans, que ya había sido villano de Spider-Man y Chiwetel Ejiofor. Bueno, ya pasando a la historia de este último baile, pues Eddie y Venom están huyendo, ellos están siendo perseguidos por sus dos mundos. A Eddie lo persiguen las fuerzas militares de los Estados Unidos y a Venom lo está persiguiendo parte o una legión de su planeta que están tratando de tomar la Tierra como campo de batalla y como el lugar donde ellos van a gobernar toda la galaxia. Y allí ellos pues en ese último baile van a iniciar casi que una road movie, una película de carretera donde van a irse a descubrir los orígenes precisamente de esta gran amenaza. Y en su camino se cruza un personaje que pareciera haber salido de el Día de la Independencia por lo torpe, porque pues trata de ser la nota amable, la nota divertida, la nota familiar de este último baile, y es Martin, interpretado por Rhys Ifans, que junto con toda su familia pues siempre han tenido el deseo, el gran sueño de visualizar a los alienígenas, a los extraterrestres, y preciso por cuestión del destino y también del guión se cruza en su camino Eddie Brock y Venom, y ellos se van a convertir precisamente en la familia que va a quedar ahí en medio del campo de batalla que se va a librar entre las fuerzas militares, el propio Eddie Brock junto con Venom y esos alienígenas, esos simbiontes que vienen del espacio exterior. We always knew it was impossible. That we were alone in the universe. Sí, es realmente impresionante que Sony haya logrado hacer una trilogía tan mediocre con un personaje tan icónico como lo es Venom. La historia y el guión siguen siendo planos como siempre. La narrativa en esta producción se sienta medio a hacer, parece, y lo peor que le puede pasar, donde las cosas suceden al azar y donde se resuelven de la forma más fácil y menos creíble. Personajes sin sentido que no agregan mucho. Y pues también el villano Null se ve genial, pero solo para que fuera incluido en otros largometrajes, pero en este no tiene la importancia que se merecía. Así que una despedida de quinta
este último baile pues se convierte de lejos en la peor de una trilogía que apenas fue aceptable en su primera entrega. Nuestro lugar número 9, Venom, el último baile. Número 8. A ver si bailas tan bien como te vistes. Vamos a averiguarlo. Y en el lugar número 8 aparece uno de esos largometrajes que es un claro ejemplo de producciones que le apuestan a ser llamativas y a posar de interesantes con respecto a los nombres que incluyen en su reparto. Y eso es lo que sucede con este largometraje largo, eterno, de 2 horas 20 minutos de duración de este 2024, navegando nuevamente el ya trillado cine de espías con una supuesta comedia. Su título es Argyle. Y la dirección corrió a cargo del señor Matthew Vaughn, el mismo hombre encargado de películas como X-Men First Class del año 2011 y también Stardust, El secreto de la estrella del año 2007 en calidad de productor, un londinense nacido en 1971. Y un reparto impresionante de todo tipo de artistas, incluyendo a la preciosa, hermosa, despampanante, una de las mujeres más hermosas del planeta, Dua Lipa, aquí haciendo el papel de Lagrange, que era uno de los ganchos que tenía este largometraje para cautivar al público, a los ingenuos, diría yo, porque pues uno ver a Dua Lipa completamente fascinante en un film, pues llama la atención, pero resulta que es que la matan en los primeros 10 minutos del metraje. Y en adelante pues viene una historia donde también en el reparto estaba Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, sí, el mismísimo otrora Superman, Sam Rockwell, ganador del Oscar de la Academia, Bryan Cranston de la famosa serie Breaking Bad, y también Ariana DeBose y John Cena, You Can See Me. Ay, cómo odio a ese gato. Bueno, ya pasando a la historia que nos presentó Argyle, modelo 2024, aquí aparecía Ellie Conway, que es una novelista muy al estilo de Juanita Wilder, de las películas de Kathleen Turner y Michael Douglas, que era una escritora de novelas de aventuras y que ella terminaba viviendo esas experiencias que plasmaba en sus libros. Pues ella, además de ser una prolífica y muy vendedora escritora, también es amante de los michis, de los gatos, y es reconocida por el personaje central de sus novelas, que es un espía bien apuesto y con toda la experticia para llevar a cabo las más difíciles misiones, llamado Argyle. Y Ellie descubre que esos relatos se corresponden con las actividades de una red de espionaje, comenzando un peligroso juego de persecuciones. Y allí aparece precisamente el personaje interpretado por Henry Cavill, que también de una forma casi que reiterativa y trillada, pues se ve contra las cuerdas, perseguido no solo por su propia agencia, sino también por otra serie de espionajes. Matthew Vaughn eligió a Henry Cavill porque necesitaba a alguien que hubiera nacido para interpretar a James Bond como Henry y luego ficharlo antes de que lo hiciera el estudio de Bond. De hecho, Cavill fue finalista para interpretar a Bond en la película Casino Royale del año 2006, pero fue rechazado por ser demasiado joven. Apenas en ese momento tenía 22 años de edad. Cierto, eres la famosísima Ellie Conway. Y en octubre de 2023, Matthew Vaughn anunció sus planes de crear un universo más grande con temática de espías a través de su productora, que estaría interconectado y comprendería las películas de Kingsman, porque este hombre también está relacionado con Kingsman, otra saga de espías que sí tomó un curso completamente diferente. Y su intención era que las próximas películas de cada serie culminaran con un crossover en el futuro. Pero después del fracaso estruendoso y con razón de Argyle, creo que los planes de Matthew Vaughn se fueron al traste, porque es una película que da vueltas y vueltas sobre lo mismo. Llega un punto donde se vuelve cansina, donde las acciones no avanzan, donde el metraje se vuelve completamente innecesario y donde al incluir tantos nombres, tantos actores y actrices reconocidos, pues cada uno apenas tiene un
poco momento, un efímero momento, y sus personajes entran y salen, pero sin darle trascendencia a la historia y por el contrario, sin llegar a contar algo realmente, simplemente como si fueran cameos, como si fueran decoración, pero no le aportan mucho al largometraje. Así que ni siquiera el tiempo que se toman en alargar la película lo invierten en desarrollar esta cantidad de personajes que aparecen, y de resto pues una película plagada de las escenas recurrentes del cine de espías. Nuestro lugar número 8, Argyle. ¿Quiénes son estas personas? Número 7. 9 estados se han segregado. El ejército ha intensificado su actividad. La Casa Blanca advirtió a las fuerzas occidentales, así como a la Alianza de Florida. El presidente en su tercer mandato asegura que se lidiará con el levantamiento. Avísame si deseas probarte algo. ¿En serio no están conscientes de que... Lugar número 7, definitivamente de las películas pretenciosas y sobrevaloradas, Líbranos, Señor. Y este es un claro ejemplo de cómo muchos fanáticos enceguecidos y que defienden a capa y espada a ultranza a la distribuidora y productora A24, pues ven en todo lo que hace esta empresa obras maestras, y esta sí que está lejos de serlo. Una producción que, si bien en sus teasers, en sus trailers pintaba bien, que contaba una historia interesante, para nada novedosa, pero sí interesante, acerca de los Estados Unidos de América nuevamente envueltos en una guerra civil, pues esas primeras imágenes uno decía, oiga, esta película está pues llamativa. Además, en la presencia del director Alex Garland y con un reparto donde aparecían nombres importantes como el gran Wagner Moura, el mismo hombre de Tropa Agility, también la sensacional, hermosa, preciosa, fascinante mujer nacida el 30 de abril de 1982 en New Jersey, en los Estados Unidos, la gran Kirsten Dunst, sí, la misma mujer de Las Vírgenes Suicidas, que estuvo como Mary Jane Watson en el Spider-Man del año 2002, que fue la pequeña Claudia en Interview with a Vampire o Entrevista con el Vampiro, que también estuvo en Melancolia de Lars von Trier, y ella acompañada de Jefferson White, de Nelson Lee y de Justin James Brooke. Uno dice, bueno, pues por lo menos la película tiene un reparto interesante y el tema a desarrollar pues también resulta siendo llamativo. Pero el gran problema de este largometraje, de ese futuro cercano donde América está sumida en esa guerra civil y donde los grandes protagonistas son un grupo de periodistas, donde aparece Lee, que se muestra el rol a cargo de Kirsten Dunst como la mujer que ya tiene la experticia, el bagaje, el trasegar de hacer cubrimiento de periodismo de guerra, y que ella pues inicia un viaje que tiene que completarse antes de que los rebeldes asalten la Casa Blanca y le den muerte al presidente, que es interpretado por Nick Offerman. Pues inicia prácticamente una road movie, una película de carretera por una devastada Unión Americana, donde apenas en algunas escenas pues se ven visos de lo que realmente era interesante en la película, y ver a la primera potencia del mundo completamente destruida, y donde no se puede confiar en nadie, y donde los bandos sospechan y tienen serias dudas el uno del otro. Pero todo se viene al traste por dos factores fundamentales que tienen nombre y apellido. El primero de ellos es Jessie. Este es el rol a cargo de una actriz llamada Kaylee Spaeny. Y es que definitivamente aquí tanto el guionista como el director insisten en darle una notoriedad, una importancia a un personaje tan fastidioso, tan insufrible, que genera es animadversión, que genera cualquier tipo de sentimientos menos de identificación por parte de las audiencias. Y es una niña que simplemente está en el lugar equivocado, que también quiere ser reportera de guerra, que con cámara en mano quiere ser testigo a través de su lente de lo que está pasando en el país, pero es un rol que no tiene un origen, que de buenas a primeras lo ponen ahí como forzado en el largometraje, y ahí en adelante pues empieza a robarse el resto del show, porque pasa por encima en su importancia en el que le dan del resto de los personajes. Y el otro es el rol interpretado por Stephen McKinley, que supuestamente viene siendo la voz de la conciencia, el periodista veterano, el que está en cualquier sala de redacción y que es el que ya ha visto mucho agua correr bajo el puente
pero también este personaje resulta siendo molesto, de los que no le aportan nada a la obra, por el contrario, la ralentizan, la entorpecen, pero aquí de manera premeditada, el mismo director y guionista Alex Garland le da una importancia que no se merece, y hay una escena infame donde pues se arriesga toda la misión precisamente por salvaguardar la vida de este genio. Así que una película completamente desaprovechada, con un tema que lucía interesante, pero que no es para nada recomendable y que hace parte de esas películas que los fanáticos enceguecidos de A24 consideran obras maestras cuando no lo son. Número 6. ¿Qué fue lo primero que te gustó de mí? Creí que eras un increíble hombre destrozado. Creo que eres mi persona. Creo que eres mi persona. ¿Qué es lo peor que has hecho? ¿Qué es lo peor que has hecho? Pues definitivamente hacer este remake innecesario, esta nueva versión de un clásico que, más allá de lo buena que era la producción, pues alcanzó el estatus de película de culto y de película obligada para los amantes de esas producciones enmarcadas en el drama y en lo negro, en lo oscuro, porque pues cuando Alex Proyas hizo décadas atrás esa versión del Cuervo con Brandon Lee, pues no solo le dio una identidad visual, narrativa y dramática a la película, sino que además se ganó su estatus y pasó a la eternidad por un accidente infortunado, cuando precisamente el gran protagonista Brandon Lee, manipulando un arma que supuestamente era de trucaje, que no estaba cargada y que por supuesto no podía hacer daño, terminó quitándole la vida, y de ahí en adelante pues se construyó prácticamente toda una religión respecto al cuervo, que perdura en el tiempo y que incluso se convirtió también en uno de los cosplay, de los costumes, de los trajes favoritos para muchas personas en épocas de Halloween, y también pues se convirtió en parte del imaginario colectivo. Pero viene de nuevo ese afán por parte de la industria cinematográfica de ir sobre seguro, de retomar obras que en su tiempo fueron disruptivas o que fueron importantes y hacer nuevas e innecesarias versiones. Lo hicieron con Ben-Hur, lo hicieron también con Los Cazafantasmas, que también ha tenido una saga insufrible. Y pues ahora el turno es nada menos y nada más que para The Crow, para El Cuervo. La dirección corrió a cargo de Rupert Sanders. Aquí el gran protagonista es un actor talentoso, pero es que en esta película él no podía hacer nada con ese guión y con ese papel tan horrorosamente malo. El actor nacido en Suecia, que lo vimos en las entregas de Id y que también estuvo en Barbarian. Y el reparto lo complementaban, entre otros, Joseph Simon y el gran maestro Danny Huston. Pasa algo tan malo. Bueno, y aquí el gran problema es que en la película de Alex Proyas con Brandon Lee, uno no necesitaba mucha explicación, un prolegómeno muy largo para entender el gran amor que tenía ese cuervo de los 90 con su pareja. Y apenas en un par de segmentos estaba también logrado que uno entendía el gran amor que se profesaban. Pero aquí los señores de esta nueva versión decidieron cambiarlo todo y ellos pensaron, no, pues vamos a hacer una película completamente nueva. Y los primeros 30 minutos no solo son aleatorios, confusos e inútiles, sino que también se intenta de manera forzada que al público pues tenga cierto tipo de empatía con la pareja y que se crea el cuento de que su amor prácticamente es eterno, como una especie de pareja perdida románticamente hablando, y cuando en realidad son apenas dos drogadictos que escapan de un centro de rehabilitación para inmediatamente engancharse, consumir drogas y después de unos días jurarse ese amor eterno que nadie se lo cree. Y durante casi lo que parecen 10 minutos de película, uno termina disfrutando de un espectáculo de besos al azar, de sexo, de drogas, de diálogos de quinta, y donde realmente no hay esa química, nunca aparece la química del personaje. Bueno, eso sin hablar que aquí al señor Bill Skarsgård
le cambiaron completamente el maquillaje, que era algo realmente interesante, importante de la versión del Express Jazz. Y aquí parece es prácticamente como si el presupuesto no les hubiera alcanzado y hubieran dicho, no, pues maquíllelo ahí, póngale algo, hagámoslo diferente y póngale algo para que parezca el cuervo. Y de ahí en adelante pues viene una trama que pierde completamente el norte, que no sigue la acción de la original, y apenas 20 minutos de la peliculación de acción y de resto dan vueltas sobre lo mismo para extender el metraje hasta las 2 horas de duración en un sinsentido que la convierte en uno de los peores remakes o nuevas versiones que se han hecho de película alguna. Así que completamente innecesaria desde el maquillaje, desde su trama, desde la química de la pareja, desde el diseño de producción. Horrorosamente mala El Cuervo, pero sí, hay mucho más malas que esta y las conoceremos después de la pausa aquí en De Película de Caracol Radio. Tiempo para salvarla. Número 5. ¡Casi! ¡Hola! Oye, cuando quieras volver a ir a nadar, mejor ve a la piscina pública. ¡Ay, pero qué simpático! ¡Qué simpático! ¿Estás aplastando las hamburguesas? Es para que suelten la grasa. Es lo que les da el sabor. Además, eso es inflamable. Ten casi. Ah, gracias. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 22 de diciembre de 2024 y seguimos adelante llegando al tramo final de este top 20 que hacemos año tras año, recogiendo y recordando dentro de la mágica subjetividad del cine los peores largometrajes estrenados tanto en las salas de cine, en los teatros, como aquellos que llegaron a las plataformas al streaming, con los peores de 2024. Y con estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, cortesía de Max, hablamos de uno de ellos, el que ocupa el lugar número 5. Una película dentro del ya recurrente y excesivo cine de superhéroes que navegaba la aventura, el suspenso y la acción. Su título, Madame Web. ¿Ya vamos a empezar? ¿Qué? ¿Qué? Van a empezar, vas a tener que entrar. Sí, tenías razón, te van a comprometer. Sí. Y aquí la dirección corrió a cargo de una mujer, S.J. Clarkson, que estuvo al frente de The Defenders en el año 2017 y también Life on Mars en el año 2006. Y aquí es tan mala esta película que ni siquiera la presencia de mujeres absolutamente talentosas, despampanantes y hermosas, pues salvan esta producción de que uno medianamente trate de conectar con la historia o sienta empatía con sus protagonistas tratándose de ellas. Les hablo en primer lugar de la famosa Anastasia Steele. Sí, la mujer de las 50 sombras de Grey, de la trilogía, que también estuvo en la red social, la gran Dakota Johnson, que hace parte de una familia muy prestante y muy ilustre en el mundo de Hollywood, esta sensacional mujer. Y ni siquiera la presencia de una actriz que está muy de moda, que se convierte en una de las más deseadas del planeta, pese a que recientemente los paparazzis le hicieron una mala jugada y demostraron que es tan mortal como el resto. Es una mujer encantadora, despampanante, fascinante, pero también tiene ahí algunas fotografías pues que no la muestran tan perfecta como los propios medios la quieren mostrar, pero insisto, es una de las mujeres más célebres y más deseadas del planeta. Ella mide 1,61 m de estatura, nació el 12 de septiembre de 1997 en Washington, Sydney Sweeney. Ustedes la pueden recordar por ser la famosa Cassie Howard en Euphoria. Y también ha estado recientemente en varias chick flicks o comedias románticas, y el elenco lo complementaban Celeste O'Connor, Isabela Merced y uno de los peores villanos en la historia de los superhéroes, Ezekiel Sims, interpretado por el actor Tahar Rahim. La muerte en el parto es súper rara. Bueno, quiso viajar a lo profundo de la Amazonia en el último mes de su embarazo. Bueno, ya pasando a la historia, aquí aparece Cassandra Webb. Es una mujer que se desempeña como paramédica en Manhattan. Oiga, esta película la hubiéramos también podido incluir en nuestro listado, en nuestro top 5 que hicimos acerca de paramédicos, pero bueno, ahí estaba Bringing Out the Dead. Y esta mujer pues hace parte precisamente del cuerpo de paramédicos de Manhattan en la Gran Manzana, y ella termina descubriendo que podría tener habilidades clarividentes. Y esto hace que empiece a escudriñar, a hurgar en su pasado
porque cuando tiene que enfrentarse a sucesos que han revelado precisamente esos tiempos pretéritos, ella empieza a mirar que su madre había descubierto un gran secreto en las selvas de la Amazonía, donde existía una especie de araña que tenía unos poderes que le fueron conferidos a ella, a su madre, pero un personaje oscuro precisamente robó esta araña para oscuros propósitos, y cuando ella estaba precisamente en medio del embarazo fue herida de muerte, y de ahí en adelante pues esos poderes fueron transmitidos a Cassandra Webb, que ya en su edad adulta empieza a descubrirlos. De ahí en adelante pues ella, escudriñando su pasado, se topa con una serie de mujeres que están llamadas a ser superhéroes, superheroínas, como Julia Cornwall, el rol a cargo de Sydney Sweeney, pero tiene que enfrentar, insisto, a uno de los peores villanos, Ezekiel Sims, un hombre, un actor que aquí no se lo cree nadie, que luce torpe, que luce de ese tipo de actores que gritando o haciendo caras o poniéndose demasiado histriónico pues puede crear algún tipo de temor en la audiencia o mostrarse como el objetivo a vencer por parte de los protagonistas. Y como insisto, y lo he dicho varias veces, como decía Christopher Nolan, una película de superhéroes que no tenga un buen villano está condenada al fracaso, y cuando se tiene al peor villano de todos, pues el resultado es un completo desastre, y eso es lo que sucede con Madame Web, nuestro lugar número 5. Tiene que entrar ahí. No es seguro, la estructura no es estable. Hay gente atrapada. Hay que atenderlos antes de mover. Número 4. Perdón, Robert. Vivian y yo teníamos una conversación muy interesante sobre las palmeras. Entonces te atiendo en un momento. Ahora sí, cuéntame de ese gorgojo. Sí, te decía. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio. Llegamos a nuestro lugar número 4 con una película que infortunadamente hace parte de ese grupo de largometrajes donde en sus avances, en sus trailers, en sus teasers, pues uno se emociona y dice, uy, no, esta pinta bien, parece que va a ser una gran película, y cuando uno termina de contemplarla, pues se lleva una gran decepción y dice uno, he perdido aquí casi 3 horas de mi vida. Sí, una película de 2 horas 44 minutos de duración. Y digo que había mucha expectativa, pues porque su director, el griego Yorgos Lanthimos, venía de hacer 2 extraordinarias producciones. Una de ellas, pues, que la rompió en los premios Oscar de la Academia con Poor Things, o Pobres Criaturas, una película extraordinaria protagonizada por Emma Stone, y donde también aparecía este hombre que tenemos ahí doblado al español latino, el maestro Willem Dafoe. Y antes de eso, también navegando los terrenos del Oscar, había hecho la extraordinaria La Favorita con la misma Emma Stone. Pero con el señor Yorgos Lanthimos hay una particularidad, y es que él tiene 2 líneas narrativas. Una línea es el de las buenas películas, que incluyen esas 2, La Favorita y Pobres Criaturas. Una línea podría decirse que es aceptable como The Lobster o una langosta, pero tiene una línea completamente radical que raya en lo absurdo, que raya en lo ilógico, que no se apega para nada a la realidad, y que le encanta a cierto tipo de público porque dicen que resulta siendo disruptivo y que resulta siendo atrevido y que resulta siendo completamente sesudo. Y a este grupo de películas pertenecen, entre otras, Canino, que es una horrorosa producción que de verdad no sé qué le encuentra el público, que se cree pseudointelectual respecto a la apreciación que le hacen a esta película, donde simplemente una familia alejada de la sociedad decide cambiarle el nombre a las cosas y actuar de unas formas que no obedecen, insisto, a la lógica. Este hombre también hizo el sacrificio del ciervo sagrado, y cuando pareciera, para el tipo de público que gusta de ese tipo de largometrajes donde las historias por lo menos son coherentes, o no son absurdas, o no son rocambolescas, pues llega el Yorgos Lanthimos que detestamos con ese tipo de películas muy al estilo de Canino, y nos trae esta en forma de tríptico. 3 historias donde definitivamente, pues él, en medio de un título llamado Tipos de Gentileza, del original Kinds of Kindness, pues nos trae 3 historias. La primera de un hombre que lo interpreta Jesse Plemons, que no se sabe por qué razón, pues está como un servil hombre subyugado
por el poder de Raymond, interpretado por Willem Dafoe, que está casado con Vivian. La espectacular Margaret Qualley es la que interpreta este rol, y él a ciencia cierta no explica por qué tiene esa fijación, y prácticamente su vida depende de las decisiones que tome Raymond. En la segunda parte, el propio Jesse Plemons interpreta a un hombre que es policía y que parece que ha perdido a su esposa en un accidente, pero cuando ella regresa, que la interpreta Emma Stone, Rita, pues parece ser otra mujer, y este hombre se la pasa la mitad del metraje averiguando dónde está su verdadera mujer, y donde cada día pues le teme más a esa supuesta intrusa. Y en la tercera parte se hace un examen a un culto donde se trata de purificar la especie. Pero toda esta película, toda esta producción en medio de ese tríptico cae en unos diálogos tan absurdos como el que escuchábamos de que no, ya lo atiendo porque es que mi esposa me estaba contando una historia súper interesante sobre un gorgojo. Y de ahí en adelante pues lo que hacen es entrar y salir actores de la talla de Willem Dafoe, de Margaret Qualley, de Jesse Plemons, de Emma Stone, incluso de una de las actrices trans más célebres del momento, Hunter Schafer, que tiene un papel aquí que apelan es a lo morboso, a mostrarla a ella en una escena desnuda o casi desnuda, y todo esto acompañado de unas imágenes repletas de un sinsentido de tamañas proporciones, pero que algunos, insisto, pseudointelectuales pues tratan de poner en el horizonte como una nueva obra maestra disruptiva de Yorgos Lanthimos, cuando es una película realmente absurda de principio a fin. Nuestro lugar número 4, tipos de gentileza. Número 3. Hace 2 años el nombre Arthur Fleck nos azotó como un huracán. El juicio del siglo. Creen que Arthur Fleck es una especie de mártir. Y no lo es. Sí, seguramente muchos de nuestros oyentes pensaron que esta película iba a ocupar la posición número 1 dentro de lo peor de los desastres de 2024, pero no, hay dos mucho más malas que el Joker en su segunda entrega. Y estos sonidos en el español latino pertenecen precisamente a una producción que al principio pues despertó todo el fanatismo y toda la fe por parte de los seguidores de DC y también de los seguidores de el famoso Joker, el príncipe payaso del crimen. Pero todo se vino al traste porque el enfoque que le dio su director Todd Phillips lo hizo, yo creo que si él se lo propone hacerlo de una forma tan absurda y tan desastrosa, no hace semejante despropósito. Con esta película eterna, larga, de 2 horas 18 minutos de duración, Joker Folie 2 o Joker 2. Eres una estrella. Hora del show. Bueno, y una de las cosas que hicieron pues llamativa a esta película es que hasta ese punto llora el señor Joaquín Phoenix no había participado en una secuela, pero para poder convencerlo de que participara como el Joker en la segunda parte, como el famoso Arthur Fleck, pues el propio director Todd Phillips le dijo que lo iban a hacer en modo de musical. Y seguramente en su momento Joaquín Phoenix pensó, oiga, no, esto es una buena apuesta para mi carrera porque sería mostrarme versátil en otros géneros como el musical e interpretando uno de los personajes más importantes de toda mi existencia, pues al fin y al cabo me entregó un premio Oscar a mejor actor con la primera parte, que fue maravillosa. Pero pues eso del musical se queda en veremos. Y aquí uno de los grandes desaciertos que tuvo este film fue llamar a Lady Gaga, que no es indiscutible su talento, su belleza, su versatilidad como artista, como cantante, como actriz. Ella lo ha hecho muy bien como actriz, y no solo en A Star is Born, sino también cuando estuvo en American Horror Story, la serie, pues hizo un despliegue definitivamente de gran talento. Pero aquí ella, el gran problema es que pues le dieron un guión donde se interpreta a sí misma. No es ni de cerca la doctora Harley Quinn, sino que es Lady Gaga as himself, porque ella se interpreta a sí misma como una cantante que aparece ahí de la nada, que ni siquiera se acerca un poco al personaje, sino que simplemente está aquí para el lucimiento de Lady Gaga, la cantante, no la actriz, en unas secuencias que como hacen parte de un musical, aunque el director gritó a los 4 vientos que no se trataba de un musical, pero sí es un musical,
Y el problema, insisto, no es que sea un musical, el problema es que no se aplica este género maravilloso para complementar o para engrandecer la historia, sino por el contrario, lo poco que construye, pues lo sacan en esas secuencias que son completamente innecesarias y que son única y exclusivamente para el lucimiento de Lady Gaga. Y ahí en adelante pues vienen otros actores de cartel que poco o nada pueden hacer con ese terrible guión, incluyendo al maestro Brendan Gleeson, a Katherine Keener, a Steve Coogan, a Sassy Beats y al propio Joaquin Phoenix. Y cuando uno esperaba que el personaje siguiera creciendo, que habíamos visto su génesis, su origen en la primera entrega y que aquí explotara y desarrollara todo ese lado, no. El personaje, por el contrario, hace un viaje hacia el pasado, hacia atrás, como los cangrejos, y se desaprovecha también la oportunidad de explorar más en la psiquis. Y otro de los pecados inmensos de esta película, que no termina de cuadrar en ningún género, es que se desaprovecha uno de los sitios icónicos dentro de los cómics, especialmente en el mundo de Batman, y es el famoso Arkham Asylum, el asilo de Arkham, que aquí no aparece como ese lugar oscuro, tétrico, sino simplemente como una correccional juvenil. Hasta ese punto llegó a atreverse este foliado. Así que, sí, pero vienen dos más malas que esta, que ocupa nuestro lugar número 3, Joker foliado. Hora del show. Número 2. When does an empire die? Does it collapse in one terrible moment? No. Llegamos a la posición número 2 y definitivamente de las películas pretenciosas y que posan como grandilocuentes, pero que se quedan apenas en la envoltura, en el papel, pero sin un fondo, líbranos, Señor. Y eso sucede con uno de los largometrajes más esperados, pero también de mayor decepción de este 2024. Una película difícil de encasillar, pero que supuestamente navega los terrenos del sci-fi, de la fantasía, del drama, de la tragedia y de lo épico. Una película titulada Megalópolis. Bueno, y es que el director es nada menos y nada más que uno de los grandes realizadores en toda la historia del cine, Su Majestad Francis Ford Coppola, el mismo hombre de la mejor película de guerra en toda la historia, de Apocalypse Now, el mismo hombre de El Padrino. Y bueno, Francis Ford Coppola, incluso leyendo una de las críticas que le hicieron a Megalópolis, decía uno de sus fanáticos: por el respeto que le tengo a Francis Ford Coppola y por todo lo que me entregó en el mundo del cine, simplemente no voy a opinar de esta película. Así sería el daño para sus seguidores incondicionales. Y esta producción Megalópolis pues tuvo un elenco impresionante, donde aparecían Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, John Boyd, Shia LaBeouf, Lauren Fishburne, Talia Shire, Catherine Hunter, Jason Schwartzman, Natalie Emanuel, Chloe Fineman, James Remar, el hombre de The Warriors o Los Guerreros. Bueno, el reparto de esta película impresionante, el presupuesto también. Y hablando un poco de lo que pasó antes de Megalópolis, pues el propio Francis Ford Coppola escribió el guión a principios de los años 80, pero la película quedó en un segundo plano debido en parte a deudas financieras del propio Coppola. La preproducción finalmente comenzó por allá en el año 2001, después de rodar 30 horas de metraje de la segunda unidad y realizar una lectura de guión con figuras de la talla de Paul Newman, Uma Thurman, Robert De Niro, Bob De Niro, James Gandolfini, el hombre de Los Sopranos, Nicolas Cage, que también hace parte de la familia Coppola, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Eddie Falco y Kevin Spacey. Pero el proyecto fue descartado después de los ataques del 11 de septiembre porque esta película, de manera premonitoria en su guión, en la página 166, predijo los ataques y Coppola abandonó por completo el proyecto en 2007 y no comenzó a desarrollarlo nuevamente sino hasta el año 2007.
Y para esta película, pues el señor Francis Ford Coppola financió de su propio bolsillo la totalidad del largometraje, que costó 120 millones de dólares. Hágame el favor, 120 millones de dólares. Esto no es nuevo en Francis Ford Coppola. Él había hecho lo mismo con Apocalipsis Now de 1979, con la película también Corazonada de 1981. Y el fracaso de esta última le hizo declararse en quiebra. Todas sus películas posteriores pues fueron para saldar sus deudas. Por eso rodó películas tan infames que desdibujaban un poco la figura de Coppola, pero había guardado supuestamente lo mejor para despedirse y para hacer la película que iba a ser pues su culmen como realizador, Megalópolis. Y supuestamente, en teoría, era una fábula épica, muy al estilo del cine de Roma, ambientada en una América moderna, en unos Estados Unidos que son el gran imperio, pero que están a punto del colapso. Y allí aparece la nueva Roma, que es en Nueva York, y que pues debe cambiar según el personaje central interpretado por Adam Driver, porque él busca saltar hacia un futuro utópico e idealista, y su opositor, que es interpretado por Giancarlo Esposito, quiere mantener todo como está, seguir con los intereses particulares, perpetuando la codicia, y allí construyen una historia que parece salida de una telenovela, donde la hija del Mayor Cicero, el rol a cargo de Giancarlo Esposito, Julia, interpretada por Natalie Emanuel, pues termina sosteniendo un desabrido romance con César, el rol a cargo de Adam Driver. Y lo que hace esta película es simplemente adornar una historia telenovelesca pretenciosa que posa como grandilocuente, con escenas que parecen extractadas de La Metrópolis de Fritz Lang o de cualquier película de los años 30 que navegara el terreno de la ciencia ficción, pero ahí lo único que hace es aparecer una serie de caracteres completamente intrascendentes en medio de una exasperante voz en off, que lo que hace es posar como si fuera sesuda y como si hablara precisamente de un gran imperio, pero todo se resume en una película que no tiene un norte, que lo único que hace es tener una sucesión casi que interminable de imágenes, pero que no conduce a ningún lugar, y que posa pues como una obra maestra por parte de Coppola, pero que tiene una cantidad de escenas completamente rocambolescas y traídas de los cabellos. Así que peor que el Joker 2, y de lejos es Megalópolis. Y qué desperdicio de dinero tan grande, 120 millones de dólares tirados a la basura. Número 1. Damas y caballeros, recibamos con sus aplausos a Lady Raven. ¡Sin prisa, vamos! Espera, oye. Basta de chistes, esto es serio. ¡Vamos! Sí, definitivamente hay una película peor que el Joker 2, hay una película peor que Megalópolis, hay una producción más lamentable que la propia Madame Web. Qué tipos de gentileza. Y está a cargo de un hombre que definitivamente tiene una carrera donde pegó fuerte con una muy bien lograda película, El Sexto Sentido. También hizo películas interesantes como Unbreakable, pero también ha tenido una gran cantidad de desaciertos y prácticamente tiene un cheque en blanco porque sigue haciendo las mismas películas. Y cuando me refiero a hacer las mismas películas, son ese tipo de largometrajes donde por querer posar de original, de sesudo, de disruptivo, de visionario, pues construye unas historias que realmente, pues por tratar de sorprender, terminan siendo absurdas, risibles, ilógicas, ridículas. Y pues esta fue definitivamente la tapa. Un largometraje de este 2024 de 1 hora 45 minutos de duración, titulado originalmente Trap, y que se presenta como La Trampa. No hay forma de salir de aquí. Bueno, la dirección corre a cargo del señor M. Night Shyamalan. Sí, el mismo hombre, insisto, del Sexto Sentido, pero que tiene cintas tan lamentables como The Happening o El Final de los Tiempos y la horrorosa y nefasta The Lady in the Water. Y esta se suma a la lista de esas producciones absolutamente ridículas. Y aquí el reparto pues lo encabeza un gran actor, Josh Hartnett, sí, el mismo hombre de La Caída del Halcón Negro, que también estuvo en Oppenheimer. Aparece Ariel Donahue, y un rol que definitivamente yo creo que la película la hizo Shyamalan era para que su hija se luciera.
porque no hay otra explicación para que tenga tanta trascendencia este papel y para que se le dé tanta importancia a Lady Raven, como escuchábamos ahí de fondo en el español latino, interpretada por Zaleka Shyamalan. Sí, la hija de M. Night Shyamalan. Y la historia va de un asesino, de un despiadado asesino en serie, que es Cooper, interpretado por Josh Hartnett, que va a un concierto con su hija Riley y en un concierto, no podía ser en otro lugar, sino en un concierto, se ha desplegado un gran operativo de seguridad para que los asistentes puedan entrar, pero que ninguno al final pueda salir y que ahí atrapen al asesino porque alguien filtró la información de que ese peligroso asesino iba a estar en el concierto. O sea, no podían hacerlo en otro lugar, sino en un concierto ante miles de personas. Ahí ya empieza la historia a ser un poco forzada. De ahí en adelante viene ya la cereza que le falta al pastel. Y es que Cooper está en compañía de Riley, su hija, pero cada 5 minutos empieza a decirle, ya vengo. Y uno, pues cuando va con alguien a un concierto, oiga, le dice, oiga, pues quédese por allá, ¿por qué se va permanentemente? Usted vino a acompañarme al concierto, ¿qué es lo que tanto hace? La hija no despierta ninguna sospecha, ella sigue en medio de su concierto porque está viendo a Lady Raven, a su artista favorita, y el tipo hace y deshace y, mejor dicho, pues burla a la policía, burla a los agentes de logística, a todas las personas porque supuestamente es muy astuto. Y el tercer acto sí viene siendo lo más infame, donde para completar, después de que la película se la pasa mostrando las escenas y parece más un documental de la hija de Shyamalan como cantante, pues ella misma termina involucrada en el tercer acto y resulta siendo el objeto de persecución por parte de Cooper. No, definitivamente una película absolutamente bochornosa, insufrible, que de verdad uno no se explica cómo el señor Shyamalan le sigan dando este tipo de largometrajes, le sigan inyectando presupuesto y los actores sigan participando en sus largometrajes con historias tan flojas, tan infantiles, tan poco creíbles y tan malas como esta. Así que de lejos, más mala que el Joker 2, imagínense, más mala que Megalópolis, resulta siendo este adefesio, la peor de lejos, con honores de 2024, Trap, La Trampa. Hay nuevamente de Shyamalan. ¿Hasta cuándo, Shyamalan? Papá, gracias.